Candela, 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 candela. La gente se asomaba y nadie sabía, incendio, ven, se salía la gente. Y vamos a ver que era un hombre que pasaba por unos callejones y estaba llamando a la vieja Cande, a la que dicen Candela. Candela, o es que acaso vosotros no venéis de la luz. Hombre, yo quiero hablarles hoy de este tema de insectos, porque precisamente en ese Antiguo Testamento lo que hay es insecto, prima con prima, hermanos con hermanos, desde la época de Caín, padre con hijo. Quizás muchos hasta piensan que hubo un enamoramiento entre, ¿qué le llaman? El complejo de Edipo, entre Caín y Abel, con Eva, y esas cuestiones, y que también fue producto de un celo. Así, desde las antigüedades nace el hombre ya en una etapa cuaternaria, pero han pasado miles de millones de años desde la primera era glacial, que dura miles y miles de millones de años. La de los dinosaurios fue hace más de 600 millones de años, y después de esa viene el ser humano. Pero el ser humano nos trae a nosotros a coalición también la cuestión de insectos. ¿Dónde, profesor? Entonces, ¿cómo va a haber insectos en Jacob y en Néstor, de Remolino Magdalena? Bueno, primero que todo tenemos que situarnos, queridos estudiantes, en la siguiente cuestión. La palabra insecto significa relación sexual entre familiares, primo con primo, tías con sobrinos, hijos con padres, madres con hijos, etcétera, padres con hijas, hijas con padres, como lo, profesor, sí, como la cuestión de lo después de la caída de Sodoma y Gomorra. Entonces, pero para hablar de estas cuestiones nosotros ya nos tenemos que profundizar a millones y millones y millones de años atrás, donde nace la raza, y que toda la raza contiene un rasgo mongoloide, y ese rasgo mongoloide penetra a la América Latina. Nosotros, para hablarle de esto, pues, para hablar, queridos estudiantes, sí, profesor, tengo que decirles que existe en el mundo un gran contenido de las grandes divisiones del mundo, y ese gran contenido nos empieza con la luz, con candela, profesor, sí, candela, que es el sistema solar aquí, que apenas es un granito, una cabecita de alfiler ante los miles y miles de millones de soles que hay nada más en un solo brazo de una galaxia, de la cual el universo tiene más de miles de millones de galaxias, con cuatruplicos millones de sistemas solares. Y eso nos lleva a los mapas hemisféricos, nos lleva a la distribución del mundo, donde entran los tipos de China que provienen y tienen rasgo mongoloide, regiones de vegetación natural, distribución de la población, las lenguas, la economía, las regiones agrícolas, y por eso nacen los mapas mundi. La América del Sur, por ejemplo, podemos hablar de los mapas políticos, los mapas físicos, el mapa de relieve y de producto, la vegetación natural, la distribución de la población, ojo, y por eso nacen los censos, distribución de la población, la lluvia, cómo se distribuyen las poblaciones. Por eso es que cuando hablamos de un Remolino Magdalena, tiene a sus alrededores un Guaymaro, tiene una Santa Rita, un sitio nuevo, pero allá en el fondo de Remolino, a lo último, después de Santa Rita, está Corral Viejo. Y así por el estilo, y atravesado por un río. Ese río fue el que enjuagó las lágrimas que se confundieron de José Manuel de la Hoz cuando María, la del falso testamento, lo dejó con 2 niños, a los cuales bendijo, y se lo dejó y dijo: yo voy a buscar una vida nueva en Barranquilla. Y las lágrimas de José Manuel de la Hoz cayeron a ese río Bey, de aguas color Bey, y se confundieron, y esas mismas aguas las bebieron los caballos de los libertadores de Colombia, de Simón Bolívar y su hueste, por lo tanto, hasta que llegaron a Soledad. Por eso nacen los mapas, las divisiones de la América del Norte, Europa, Asia, África, Australia y Nueva Zelanda, con sus regiones árticas, regiones antárticas, los distintos tipos de zonas terrestres y los mapas de la distribución del mundo. Por eso nacen las estadísticas geográficas, las proyecciones cartográficas, las distancias
aéreas entre las principales ciudades del mundo, y así nace una geografía universal para poder entender nosotros la cuestión del viaje a América y entender esto de mongoloide, que proviene de las profundidades oscuras de la humanidad, donde nacen los rasgos humanos, y por eso nace el insecto. Profesor, entonces nosotros podríamos entender que cuando Néstor, ¿hay insecto? No hay insecto. No hay insecto. Y Jacob, no hay insecto. Insecto hay en Lot. Pero en Néstor sí puede haber insectos cuando usted interpreta que dice que el viejo Bornaceli, del cual provenía Néstor, no, porque esa es otra rama, porque el viejo Bornaceli es el esposo de Néstor de la Hoz, que es hermana de José Manuel de la Hoz, que es el padre verdadero de Néstor de la Hoz, y que su abuelo o el padre de José Manuel de la Hoz viene siendo el viejo Ernesto de la Hoz. Por lo tanto, hay una línea distinta que se encuentra con María, la del Falso Testamento, la hija de Ana y Joaquín, que era quien deja esta María a los dos niños frente a la iglesia más hermosa que hay en la ribera del Magdalena, como es la Sagrada Concepción, en las bongas donde se mecían las lanchas del niño Cantillo, José Manuel de la Hoz, y la antigua piragua de José Cubillo de Barros, que precisamente este apellido Barro también lo lleva María Dolores Cantillo Barro, la cual viene siendo un familiar lejano de Barro, el autor de la piragua de Cubillo. Ahorita, profesor, entonces la gente salía a ver quién era realmente esa Candela, sí, esa era esa mujer, esa que dicen ustedes, yo la conozco, Chirrichi, Pulgarrecha, yo la conozco. Nosotros vemos que entonces existe así una generación donde nacen blancos de cara y negros de cuerpo, en esas interrelaciones de lo más profundo de la humanidad y que tienen que ver con los rasgos mongoloides, y de eso vamos a hablar y decirle que no hay insecto en María, la del Falso Testamento, porque no hay ninguna relación sexual con el viejo Joaquín, porque el viejo Joaquín Bornaceli es el esposo de Ernesta de la Hoz, hermana de José Manuel de la Hoz, el cual es el padre de Néstor, el hijo de María Dolores con José Manuel de la Hoz, y que el padre de José Manuel de la Hoz es el viejo Ernesto. Hombre, profesor, entonces, oiga, profesor, por eso es que muchas veces las Sagradas Escrituras confunden tantas cosas. Bueno, yo quiero hablarle solamente aquí del Asia, que es donde que tiene que ver con esta Sagrada Escritura, para decirle que el estudio de los pueblos asiáticos tropieza con numerosas dificultades y presenta muchos problemas complicados, como el que nos habló anteriormente del insecto, que posiblemente hubo complejo de Edipo y esas cuestiones entre Caín y Abel, y que pudieron haberse enamorado de su propia madre, de Eva, y que al fin y al cabo Caín resulta poseyendo sexualmente a una hermana. En vista de estos datos, querido profesor, y de lo que usted nos ha dicho, parece probable. Sí, quédate ahí, Chirrinchi. Déjame terminar la clase, Chirrinchi. Sí, profesor, continúe, porque ya hemos aprendido con usted bastante. Hubo un origen en alguna parte de este vasto continente de la Asia, donde aparece el árabe Hila, que tenía tronco blanco. Y debido a eso surgen 6 grandes divisiones geográficas en el suroeste del sur, o meridional del suroeste del este, o oriental del centro y del norte o septentrional en esa África, donde están los árabes, ahora lo que aparecen después también israelitas y toda esa gente que se sentaron allá en toda la ribera del Mediterráneo, en la parte oriental de aquí para allá, donde está Ciro, Tidón, Jopé, la Franja de Gaza y todas esas cuestiones que hoy en día está el Israel, que se va expandiendo. También allá encontramos el Asia del Sur. Es una región que originalmente y al principio estuvo habitada por miembros primitivos del tronco mediterráneo que forman la población básica en la época actual. Los extremos del norte y del sur de esta sección del Asia están pobladas por gente de cabeza redonda, por ejemplo en Armenia y Anatolia, Turquía asiática,
El individuo característico de estas partes tenía el cabello oscuro, piel de color blanco atezado, estatura media y nariz aquilina, prominente de punta deprimida y alillas grandes. En la costa del sur de Arabia, el tipo que prevalece es el de cabeza redonda y existen también grupos broquicéfalos, o sea, cabeza redonda más pequeña como los drusos de Siria y una parte del elemento fundamental en Irak, Mesopotamia, al este para representar al gran grupo arábigo. Y se eligió a una de las trabajadoras de Kish en Irak, donde las diferentes expediciones y las conjuntas cuestiones del Museo Field de Chicago y de la Universidad de Oxford realizaron excavaciones arqueológicas y encontraron esto desde 1922 hasta 1933, hace poco. El pueblo judío, que es una sección del grupo semítico, forma parte del gran tronco mediterráneo y se divide a su vez en dos grupos, el de los Akenazim y el de los sefarditas. El primero incluye a los judíos de la Unión Soviética y de la Europa Central y Occidental, mientras el segundo comprende los de España, Portugal, Asia Menor, Egipto y Arabia. Grandes historiadores como Hardon y los antiguos judíos estaban racialmente emparentados con los actuales beduinos del norte de Arabia y se mezclaron en época remota con los amaritas, los filisteos y los hititas, de los que adquieren la llamada nariz judía. Toda esta región, exceptuando ciertas zonas aisladas, ha sido objeto en época histórica del numeroso y de numerosas invasiones y de numerosas cuantías de gente y numerosos hombres que penetraron lo que hoy llaman emigración, por eso sí, emigrantes y esa cuestión. De modo que la población actual es sumamente mezclada. En Irán, por ejemplo, en Persia, existen descendientes directos de los antiguos habitantes de la meseta irania, junto con elementos mediterráneos en el oeste y rasgos mongoloides en el nordeste. Hoy también existen elementos intrusos como los kurdos, los árabes, los armenios y otros que se han establecido en el país. En Afganistán es esencialmente la patria del tronco indiálcano, que se caracteriza por cabellos negros y ondulados, cutis moreno claro, cabeza y cara larga, nariz estrecha y prominente ojo oscuro. El afgano prestamista de dinero que aparece en el grabado de diferentes cuestiones en museos y rocas, tiene los rasgos típicos de este grupo, cuyos habitantes del Baluchistán están estrechamente emparentados con los afganos. Sin embargo, los beluchis tienen la cabeza más redonda, por consiguiente pueden clasificarse entre los pueblos indo-iranios. Y así también viene el Asia Meridional, donde existen hombres de la tribu toda con el antiguo tez y el tipo muy antiguo del indio oriental sur de la India con tronco astraloide, mezcla blanca y negra, y de esa manera vemos que no hay insecto en el falso testamento de María y que no hay en ningún momento entremezcla de los Bornacelis en la sangre de Néstor de la Hoz con María Dolores Cantillo, el cual le deja a los dos niños en el tronco de la bonga, donde se mecían las piraguas de Guillermo Cubillo y las lanchas de Federico Ferreira y del niño Cantillo y de Ricardo Ferreira y de Julio Ferreira. Las lanchas se mecían, ahí quedó llorando con los dos niños que le dejó María Dolores buscando buena vida aquí en la ciudad de Barranquilla, donde vino después que murió el español, fácilmente fue a sufrir. Mientras el vago que dejó en las bongas se hizo riquísimo. Dejó más de 200 puercos, un casino, 5 casas una tras de otra y plata en el banco porque se ganó la lotería y peló a muchos ganaderos al convertirse en taur allá en Remolino, Magdalena. Este es nieto de Ernesto de la Hoz, quien lo cuidaba como si fuera su propio hijo. Hombre, profesor, por eso vosotros sois hijos de la luz. ¿Quién dice eso? Lo dice el libro de Efesios, cuando dice: fuisteis algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de la luz. El fruto de la luz siempre va a consistir en toda bondad, justicia y verdad, probando lo que es grato al
creador de todos los soles del mundo y de la luz, que es el mismo que habita en cada uno de nosotros y en el fondo de la tierra, donde todavía hay candela que se pueden fritar 15 huevos. Nos vemos en la próxima. Ay, pero yo creía que había insectos. Entonces Caín se pudo haber enamorado de Eva y haber también, sí, eso le llaman complejo de Edipo y le llaman celo y cuestiones, y también por las ofrendas dadas a un Dios invisible. Nos vemos en la próxima.